En una cena familiar, mi abuela me preguntó, ¿los $2000 que te envío cada mes, son suficientes? Yo respondí, ¿qué dinero? Todos miraron a mis padres, quienes se pusieron pálidos. Mi abuela les dirigió unas palabras, y entonces, ocurrió. Mi nombre es Olivia Harrison, y a mis 32 años, pensaba que lo sabía todo sobre mi familia. Mi abuela, Eleanor, siempre ha sido mi roca, especialmente este año, cuando mi negocio de diseño gráfico atravesaba serias dificultades. Nuestras cenas familiares mensuales en casa de mis padres eran una tradición que yo atesoraba, a pesar de la tensión subyacente que parecía seguirnos como una sombra. Ninguno de nosotros podría haber predicho cómo una pregunta inocente destaparía décadas de secretos. Antes de contarles cómo mi familia entera se desmoronó durante la cena, déjenme saber desde dónde están viendo esto y suscríbanse para escuchar más historias sobre secretos familiares que nunca pueden permanecer ocultos. Desde pequeña, siempre supe que la abuela Eleanor era adinerada. No solo acomodada, sino genuinamente rica, gracias al imperio inmobiliario que mi abuelo había construido antes de su muerte, hace ya 15 años. Mientras que mis padres, Susan y Robert, vivían una vida sólidamente de clase media, la casa de mi abuela era una extensa finca en la zona más rica de la ciudad, con jardines impecables y un personal que llevaba décadas con ella. Desde mis primeros recuerdos, había algo extraño en cómo mis padres interactuaban con la abuela. Mi madre ponía una sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos, mientras que mi padre se volvía inusualmente callado, casi sumiso en su presencia. De niña, pensaba que así era como se comportaban los adultos, pero al crecer, noté la corriente de resentimiento, particularmente por parte de mi madre. Tu abuela piensa que su dinero la hace mejor que nadie, solía murmurar mi madre después de las reuniones familiares. Nos lo restregó a tu padre y a mí durante todo nuestro matrimonio. A pesar de la actitud de mi madre, la abuela Eleanor y yo siempre habíamos sido muy unidas. Me enseñó a pintar cuando tenía 7 años, me compró mi primera cámara profesional cuando mostré interés en la fotografía a los 13, y apoyó plenamente mi decisión de estudiar diseño gráfico en lugar de negocios, como mis padres me presionaban para que hiciera. Sigue tu pasión, Olivia, me dijo durante mi último año de secundaria, mientras mis padres argumentaban que necesitaba un título más práctico. La vida es demasiado corta para vivirla buscando la aprobación de otros. Mis hermanos tenían relaciones diferentes con la abuela. Michael, mi hermano mayor, mantenía las distancias. Trabajaba en finanzas, justo como nuestro padre siempre había querido, y parecía decidido a abrirse camino por su cuenta, sin la influencia de la abuela. Heather, mi hermana menor, era educada pero distante con la abuela, siguiendo el ejemplo de rígida formalidad de mi madre. Después de la universidad, construí un negocio de diseño gráfico modesto pero en crecimiento. Había conseguido varios clientes habituales y ganaba lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento en la ciudad y pagar mis préstamos estudiantiles. Entonces llegó la pandemia, y mi cliente más grande, un grupo hotelero que representaba casi el 60% de mis ingresos, canceló todos los contratos indefinidamente. De repente, me vi luchando para pagar el alquiler. Nunca le conté a mi familia sobre mis problemas económicos. Mamá y papá siempre habían criticado mi elección de carrera, y no podía soportar sus sermones de «te lo dije». Michael estaba sumido en sus propios problemas financieros tras un divorcio que había agotado sus ahorros. Heather todavía estaba terminando su maestría y no tenía dinero de sobra. La única persona en la que confié fue la abuela Eleanor. La visité una tarde, esperando más que nada un consejo. En lugar de eso, ella insistió en ayudar. «Déjame apoyarte hasta que te recuperes», dijo con firmeza. «Para eso está la familia». Acepté a regañadientes lo que pensé que era un regalo único para cubrir el alquiler y la comida. Poco sabía yo lo que realmente estaba sucediendo tras bambalinas. En los meses siguientes, noté que mis padres se comportaban de manera extraña. Cada vez que la abuela llamaba o era mencionada, mi madre encontraba de repente razones para salir de la habitación, y mi padre se interesaba intensamente en lo que fuera que estuvieran pasando por televisión. Lo atribuía a su habitual incomodidad en torno al tema de la riqueza de la abuela. El día de la fatídica cena llegó en una fresca tarde de otoño. Aparqué mi Honda de 10 años detrás del flamante SUV nuevo de mi padre, el cual me había sorprendido verlo conducir 3 meses antes. Simplemente aproveché una de esas ofertas de financiación al 0%, había explicado vagamente cuando le pregunté sobre el cambio desde su sensato sedán.
La casa en la que crecí también se veía diferente. Un nuevo diseño de jardinería adornaba el patio delantero, y al entrar, noté que la sala de estar había sido redecorada con muebles de aspecto caro. ¿Te gusta?, preguntó mi madre, señalando con orgullo a su alrededor. Decidimos que era hora de darnos un capricho. Se ve genial, dije, preguntándome cómo una administradora de secundaria y un gerente de seguros de nivel medio estaban de repente derrochando en artículos de lujo. El negocio debe ir bien. Nos las arreglamos, dijo papá un poco demasiado rápido. Te sirvo una copa. Mientras sorbía el vino caro que papá sirvió, deambulé por la casa, notando más mejoras, una cocina nueva con encimeras de mármol, electrodomésticos de alta gama que brillaban bajo la iluminación empotrada, y grifería de diseño por todas partes. Mis padres siempre habían sido cautelosos con el dinero, recortando cupones y comprando marcas blancas. Esta repentina ostentación de riqueza no cuadraba. Michael llegó después, dirigiéndose inmediatamente al mueble bar y sirviéndose un generoso whisky. Había estado bebiendo más desde su divorcio, pero esa noche parecía particularmente decidido a anestesiarse. ¿Día duro en el trabajo?, le pregunté, intentando iniciar una conversación. Algo así, murmuró, evitando el contacto visual. Ya llegó la abuela. Heather fue la última en llegar antes que la abuela, entrando apresuradamente con los ojos pegados al teléfono. Apenas levantó la vista para saludar a nadie, sus pulgares volando sobre la pantalla con una energía urgente. ¿Todo bien?, le pregunté. Bien, solo cosas de la universidad, dijo con desdén, aunque su programa de maestría estaba de vacaciones. Ella también parecía nerviosa, como si se preparara para algo desagradable. La atmósfera en la casa era sofocante, cargada de una tensión no expresada. Mamá seguía desapareciendo en la cocina para revisar la cena, aunque el temporizador no había sonado. Papá enderezaba repetidamente los cubiertos ya perfectos. Michael se sirvió su segunda copa. Heather no podía dejar de mirar su teléfono. Algo, definitivamente, andaba mal con mi familia, y estaba a punto de descubrir exactamente qué era. Exactamente a las 6, sonó el timbre. Si algo era la abuela Eleanor, era puntual. Papá se apresuró a abrir mientras mamá, frenéticamente, daba instrucciones de último minuto. Todos sonrían. Compórtense. Ni una palabra sobre la remodelación de la cocina. La abuela entró como la realeza, elegante con un vestido azul marino a medida y su característico collar de perlas. A sus 78 años, se mantenía erguida como una flecha, con su cabello plateado perfectamente peinado, irradiando la confianza de una mujer que había navegado décadas de negocios y jerarquías sociales. Susan, saludó a mi madre con una fría cortesía. Robert, un poco más cálida con mi padre. Luego, su rostro se iluminó cuando me vio a mí. Olivia, querida. Me abrazó afectuosamente, y su familiar aroma a Chanel número 5 me envolvió como un recuerdo de la infancia. Noté la sutil rigidez en los hombros de mi madre ante esta muestra de afecto. Michael, te veo delgado. ¿Estás comiendo bien?, preguntó la abuela, dándole una palmadita en la mejilla. Michael forzó una sonrisa, ya en su tercer whisky. Trabajando duro, abuela, dijo, mientras el hielo de su vaso tintineaba nerviosamente. Heather, guarda ese teléfono cuando saludes a tu abuela, siseó mi madre, y Heather, a regañadientes, guardó el dispositivo en su bolsillo, ofreciéndole a la abuela una sonrisa ensayada. Lo siento, abuela. Fecha límite de un proyecto de la universidad. Durante tus vacaciones, la abuela levantó una ceja perfectamente arqueada, y me di cuenta de que sabía que Heather mentía. Nada se le escapaba a Eleanor Harrison. Mi madre nos condujo a todos al comedor, donde se había superado a sí misma con el festín, costilla de primera asada a la perfección, puré de patatas trufado, espárragos con salsa holandesa y panecillos recién horneados. Las copas de cristal brillaban bajo el nuevo candelabro, y la vajilla buena, típicamente reservada para las grandes festividades, adornaba la mesa. Te has tomado muchas molestias, Susan, observó la abuela, deteniendo su mirada en las costosas botellas de vino y el elaborado centro de mesa. ¿Ocasión especial? Solo quería que todo estuviera bonito, respondió mi madre, con la sonrisa tensa. La familia lo es todo, después de todo. Nos sentamos, papá en un extremo y la abuela en el otro, una representación física de la dinámica de poder que había definido a nuestra familia durante décadas.
Mamá sirvió la comida con manos temblorosas, dejando caer un panecillo y disculpándose profusamente. La casa se ve diferente, Susan, comentó la abuela casualmente mientras cortaba su carne con delicadeza. ¿Muebles nuevos? Solo algunas piezas, respondió mamá rápidamente. Nada especial. Y Robert, ese es un coche nuevo en la entrada, ¿no es así? Papá casi se atraganta con su vino. Una gran oferta. Liquidación de fin de año. La abuela asintió lentamente, sus ojos no revelaban nada. Michael, ¿cómo va la banca de inversión? ¿Ya te han hecho socio? Michael miró fijamente su cuarta copa. Voy por buen camino, abuela. Solo necesito conseguir algunos clientes importantes más. ¿Y tú, Heather? El programa de maestría en economía, ¿va bien? Heather asintió con demasiado entusiasmo. Absolutamente. La mejor de mi clase. Observé este extraño intercambio con creciente inquietud. Todos estaban actuando, pero ¿para beneficio de quién? ¿Y por qué mis padres estaban tan nerviosos por sus compras recientes? La conversación derivó hacia temas más seguros, noticias del vecindario, una próxima gala benéfica, el pronóstico del tiempo. Pero la corriente de tensión permaneció, intensificándose con cada minuto que pasaba. Mamá seguía mirando a papá, quien parecía estar sudando a pesar de la agradable temperatura de la habitación. Olivia, la abuela se volvió hacia mí de repente. ¿Cómo se está recuperando tu negocio? ¿Has encontrado nuevos clientes para reemplazar al grupo hotelero? Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. A Olivia le va muy bien, Eleanor. No necesita hablar de trabajo en la cena. Los ojos de la abuela se entrecerraron ligeramente. Le estaba preguntando a Olivia, Susan. Ha sido un desafío, admití, pero estoy empezando a reconstruir la lista de clientes. Espero volver a la plena capacidad para el próximo trimestre. Esa es mi chica, sonrió la abuela con aprobación. La persistencia es un rasgo de la familia Harrison. Al menos, para algunos de nosotros. Los nudillos de mi madre se pusieron blancos alrededor de su tenedor ante la crítica implícita. Papá de repente se interesó mucho en su puré de patatas. A medida que avanzaba la cena, la abuela continuó haciendo preguntas puntiagudas sobre las finanzas. ¿Cuánto había costado la remodelación de la cocina? ¿Era la firma de Michael realmente tan estable como se informaba en los diarios de negocios? ¿Cuánto costaba la matrícula de Heather para su maestría? Cada pregunta parecía aumentar la incomodidad de mis padres. Mamá intentó cambiar de tema repetidamente, mencionando temas inocuos como su club de jardinería o chismes del vecindario. Papá apenas hablaba, dejando que mamá llevara el peso de la conversación mientras él asentía. Michael bebía de manera constante, sus palabras se volvían ligeramente arrastradas. Heather seguía revisando su teléfono bajo la mesa cuando pensaba que nadie la veía. Yo me senté en un silencio confuso, sintiendo que me estaba perdiendo algo importante. Para cuando mamá trajo el postre, un elaborado tiramisú que definitivamente no era su receta habitual, la tensión en la habitación era insoportable. Algo estaba a punto de romperse, y de alguna manera, instintivamente, supe que cambiaría a nuestra familia para siempre. Mientras mamá servía el tiramisú con manos temblorosas, la abuela se secó los labios con su servilleta y centró toda su atención en mí. La conversación se había calmado momentáneamente, y en ese peligroso silencio, la abuela pronunció las palabras que harían detonar la fachada cuidadosamente construida de nuestra familia. Olivia, querida, he querido preguntarte algo, dijo, con voz casual pero con ojos afilados. ¿Los $2000 que te envío cada mes, son suficientes? Si necesitas más mientras reconstruyes tu negocio, solo tienes que pedirlo. La cuchara del tiramisú se congeló a medio camino de mi boca. Parpadeé, segura de haber escuchado mal. ¿Qué dinero? El silencio que siguió fue absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la nueva y lujosa alfombra. Todos en la mesa se giraron para mirar a mis padres, cuyos rostros perdieron el color tan rápidamente que parecía que alguien hubiera quitado un tapón. La boca de mi madre se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Papá, de repente, encontró fascinante el patrón de su plato de postre. ¿Qué dinero, abuela?, repetí, mi voz más fuerte ahora, mirando entre ella y mis pálidos padres.
Los ojos de la abuela nunca se apartaron del rostro de mi madre, y su expresión se endureció como el granito. Susan, quizás te gustaría explicar por qué Olivia no sabe nada de la asignación mensual que le he estado proporcionando desde que me contó sus dificultades financieras. Mi madre soltó una risa aguda que sonó más como un grito de dolor. Oh, madre, ha habido un malentendido. ¿De verdad?, la interrumpió la abuela con frialdad. Porque mis extractos bancarios muestran que, durante los últimos 5 años, he estado transfiriendo $2.000 mensuales a una cuenta que me dijiste que era el fondo de emergencia de Olivia. Dijiste específicamente que necesitaba ayuda con facturas médicas después de ser diagnosticada con una condición crónica. Me quedé boquiabierta. ¿Condición médica? Estoy perfectamente sana. Papá finalmente habló, su voz apenas un susurro. Eleanor, podemos explicarlo. Ciertamente espero que sí, Robert, replicó la abuela, su voz como el hielo. Porque desde donde estoy sentada, parece que tú y Susan han estado tomando dinero destinado a su hija y gastándolo en ustedes mismos. Michael soltó un silbido bajo y se sirvió otra copa. Heather se había quedado completamente quieta, su teléfono olvidado. ¿Mamá? Papá, los miré, rogando en silencio por una explicación razonable. ¿De qué está hablando la abuela? El rostro de mi madre se contrajo, y luego se endureció. Siempre has sido su favorita, escupió, mientras años de resentimiento salían a la superficie. Siempre recibiendo un trato especial, atención especial. ¿Por qué no íbamos a obtener algún beneficio de eso? Sentí como si me hubieran abofeteado. Han estado robando dinero destinado a mí, durante 5 años. Papá al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. No fue robar, exactamente. Somos tus padres. Te apoyamos toda tu vida. Susan, la voz de la abuela cortó la tensión como un cuchillo. ¿Cuánto dinero que era para Olivia has tomado? Mamá levantó la barbilla desafiante. Nos lo merecemos después de todo lo que hemos hecho. Criar a 3 hijos no es barato, Eleanor. ¿Cuánto?, repitió la abuela, cada palabra tallada en hielo. Papá suspiró profundamente, la derrota evidente en sus hombros caídos. Unos $120.000, en los últimos 5 años. La habitación dio vueltas a mi alrededor. $120.000. Dinero que podría haber pagado mis préstamos estudiantiles. Dinero que podría haberme ayudado durante la recesión de mi negocio sin tener que endeudarme con tarjetas de crédito. Dinero que podría haberlo cambiado todo. Y este último año, continuó la abuela su interrogatorio, cuando Olivia me dijo específicamente que estaba luchando financieramente después de perder a su principal cliente. La máscara defensiva de mamá se deslizó por un momento, revelando pánico puro antes de que se recompusiera. Íbamos a decírselo. Eventualmente. Decirme qué, exigí, mi voz elevándose. ¿Qué más han hecho? Cuando me confiaste tus problemas con el negocio, explicó la abuela, sus ojos llenos de simpatía, inmediatamente aumenté la cantidad mensual a $5.000. Tu madre me aseguró que iba a tu cuenta para ayudarte a mantenerte a flote. Otros $60.000 desaparecidos, gastados en remodelaciones de cocina y coches nuevos y muebles, mientras yo había estado comiendo fideos instantáneos y preocupándome por el desahucio. Como pudieron, susurré, mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. A su propia hija. No entiendes la presión bajo la que hemos estado, dijo mamá a la defensiva. La compañía de tu padre ha estado reduciendo personal. Mi distrito escolar congeló los aumentos salariales hace años. Tenemos que mantener las apariencias. Apariencias, repetí con incredulidad. Me robaron para mantener las apariencias. No robamos, insistió mamá, el color volviendo a su rostro en manchas de ira. Redirigimos fondos familiares. Todo queda en familia. Excepto que no era suyo para redirigir, declaró la abuela con firmeza. Ese dinero era explícitamente para Olivia. El peso de su traición me aplastó. Mis propios padres me habían visto luchar, estresarme y casi perder mi apartamento, todo mientras se quedaban con dinero que estaba destinado a ayudarme, dinero que usaban para compras de lujo y mejoras en su estilo de vida. ¿Alguna vez pensaron en decírmelo?, pregunté, mi voz apenas audible. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. No puedo creer que esto esté pasando, dije,
apartando mi postre, mi apetito completamente desaparecido. 5 años. Han estado mintiendo y robando durante 5 años. La postura defensiva de mamá se intensificó. No es robar cuando es familia. Te criamos, te dimos un techo sobre tu cabeza, pagamos tu educación. En realidad, yo pagué su educación, interrumpió la abuela. El fondo fiduciario que establecí cubrió la matrícula de los 3 nietos. Me volví hacia la abuela confundida. ¿Fondo fiduciario? ¿Qué fondo fiduciario? Una mirada de sombría comprensión cruzó el rostro de la abuela. Tampoco le hablaste del fondo para la educación, ¿verdad, Susan? Mamá se movió incómoda. No queríamos que los niños se hicieran ideas equivocadas sobre el dinero de la familia. Lo que tu madre quiere decir, me explicó la abuela, es que establecí fondos fiduciarios para cada uno de mis nietos para cubrir los costos de la educación superior. Tus padres fueron los fideicomisarios hasta que cumpliste 25 años, momento en el cual el control debería haber pasado a ti. Mi cabeza daba vueltas. Entonces mis préstamos estudiantiles, ¿no deberían existir? La abuela terminó, su voz tensa por la ira. El dinero estaba ahí para pagar tu matrícula en su totalidad. Me volví hacia mis padres, sin palabras por la conmoción. Había estado trabajando en 2 empleos durante la universidad para minimizar mis préstamos, comiendo fideos instantáneos y viviendo con 4 compañeros de cuarto para ahorrar dinero, todo mientras un fondo fiduciario permanecía intacto. ¿A dónde fue ese dinero?, logré preguntar finalmente. Papá no podía mirarme a los ojos. Tuvimos unas inversiones, que no salieron bien. Se jugaron mi fondo de educación. La traición se hacía más profunda con cada revelación. No fue jugar, espetó mamá. Fue una oportunidad de negocio legítima. Que fracasó, declaró la abuela rotundamente. Y en lugar de admitir su error y pedir ayuda, dejaron que su hija se endeudara con una deuda que no debería haber tenido. Michael de repente se rió, un sonido amargo y ligeramente arrastrado. Típico de mamá y papá. Déjame adivinar, hicieron lo mismo con mi fondo. La mirada culpable que se cruzó entre nuestros padres nos lo dijo todo. Tienen que estar bromeando. Michael dejó su vaso con tanta fuerza que el licor se derramó por el borde. Me he estado matando en ese trabajo que me consume el alma para pagar mis préstamos estudiantiles, y ustedes tenían acceso a dinero específicamente para mi educación. Michael, no lo entiendes, comenzó papá. Oh, lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Michael. Entiendo por qué me empujaron tanto hacia las finanzas ahora. Necesitaban a alguien en la familia que realmente pudiera hacer dinero, ya que ustedes 2 son tan malos con él. Heather se había puesto completamente pálida. ¿Y mi fondo?, preguntó en voz baja. Es por eso que no dejan de decirme que mi programa de posgrado es demasiado caro y que debería abandonarlo. Mamá y papá intercambiaron otra mirada. Oh, Dios mío, susurró Heather. También se ha ido, ¿verdad? Íbamos a reponerlo, dijo papá débilmente. Teníamos un plan. Un plan, repetí con incredulidad. ¿Su plan era seguir robándole a la abuela indefinidamente? No robamos, mamá golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar las copas de cristal. Todo lo que hicimos fue por esta familia. Para mantener nuestro nivel de vida. Para darles oportunidades a ustedes, los niños. Oportunidades, no podía creer lo que estaba oyendo. Robaron mi fondo de educación, y luego me vieron luchar con los préstamos estudiantiles durante años. Tomaron los pagos mensuales destinados a mí y los gastaron en encimeras de granito mientras yo me preocupaba por pagar el alquiler. ¿Qué oportunidades estaban proporcionando, exactamente? La fachada finalmente se resquebrajó. La compostura de mamá se hizo añicos, y las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de remordimiento, me di cuenta con creciente horror, sino lágrimas de frustración por haber sido descubierta. No tienes idea de lo que es, sollozó, vivir a la sombra de Eleanor todos estos años. Nada de lo que hacemos es suficiente. Nunca somos lo suficientemente buenos, ni lo suficientemente ricos, ni lo suficientemente exitosos. Así que les robaron a sus hijos para mantener las apariencias, la voz de la abuela era fría por el asco. Esperaba más de ti, Susan. Y tú, Robert, te quedaste al margen y permitiste que esto sucediera.
Papá pareció encogerse en su silla. Íbamos a arreglar las cosas antes de que los niños se enteraran. ¿Cómo, exactamente, planeaban reponer más de $100.000? Preguntó Michael con escepticismo. Teníamos inversiones, insistió mamá entre lágrimas. Solo necesitaban tiempo para madurar. Las mismas brillantes inversiones que perdieron nuestros fondos de educación en primer lugar, no pude evitar el amargor en mi voz. No entiendes cómo es, la voz de mamá se elevó histéricamente. Siempre siendo comparados con la familia perfecta de Eleanor, siempre quedándonos cortos. Merecíamos algo de comodidad, algo de seguridad. ¿A expensas de sus hijos?, preguntó la abuela en voz baja. ¿Es ese el legado que querías dejar, Susan? ¿Robar a una generación para financiar tus propias comodidades? Es fácil para ti juzgar, replicó mamá. Nunca has tenido que preocuparte por el dinero ni un solo día de tu vida. La risa de la abuela fue corta y dura. No sabes nada de mi vida, Susan. Trabajé junto a tu suegro durante 40 años construyendo esa empresa inmobiliaria. Llevaba los libros, gestionaba las propiedades, negociaba los tratos, todo mientras criaba a tu marido. Nada me fue regalado. La habitación se quedó en silencio mientras décadas de mitología familiar se desmoronaban. Mamá siempre había retratado a la abuela como una socialité privilegiada que se había casado por dinero. La realidad, de que había sido una socia trabajadora en la construcción de la fortuna familiar, reescribía la narrativa con la que yo había crecido. Creo, dijo la abuela, doblando cuidadosamente su servilleta y colocándola junto a su postre intacto, que esta cena ha terminado. Y también mi apoyo financiero hacia ustedes, Susan y Robert. El rostro de mi madre, surcado de lágrimas, se tornó desesperado. Eleanor, por favor. No puedes. Puedo y lo haré, la interrumpió la abuela. No solo me han traicionado a mí, sino a sus propios hijos. A partir de este momento, cualquier ayuda financiera que proporcione irá directamente a mis nietos. Sin excepciones. Sin intermediarios. Lo perderemos todo, susurró papá, mientras la realidad de su situación finalmente lo golpeaba. Quizás deberían haber considerado eso antes de gastar dinero que no era suyo, respondió la abuela sin simpatía. Se volvió hacia mí, su expresión se suavizó. Olivia, lo siento mucho. Debería haber verificado a dónde iba el dinero. Esto es en parte mi fracaso también. No podía hablar. La magnitud de la traición era demasiado abrumadora. Estas personas, mis padres, me habían visto luchar financieramente durante años mientras robaban activamente dinero destinado a ayudarme. Me habían dejado creer que estaba sola en mis problemas económicos mientras se beneficiaban en secreto de fondos destinados a mi seguridad. Sin decir una palabra, me levanté, tomé mi bolso y salí por la puerta principal. Detrás de mí, podía oír a mamá llamándome por mi nombre, pero no miré hacia atrás. No podía soportar ver sus rostros ni escuchar una palabra más de sus patéticas justificaciones. Al arrancar mi coche, vislumbré a mi familia a través de la ventana del comedor, mamá llorando dramáticamente, papá con la cabeza entre las manos, Michael sirviéndose otra copa, Heather enviando mensajes de texto furiosamente, y la abuela observándolo todo con una decepción majestuosa. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Durante 3 días, no contesté mi teléfono. Las llamadas y los mensajes se acumulaban, la mayoría de mis padres, cuyos mensajes evolucionaron de defensivos, no entiendes toda la situación, a desesperados, por favor, tenemos que hablar, y a manipuladores, después de todo lo que hemos hecho por ti, nos debes una conversación. No pude obligarme a responder a ninguno de ellos. Al 4.º día, llamó la abuela. A diferencia de mis padres, solo dejó un mensaje de voz. Olivia, cuando estés lista para hablar, aquí estoy. Sin presiones, sin plazos. Te quiero. Ese simple mensaje, libre de exigencias o culpas, me hizo llorar. La llamé esa misma noche. ¿Puedo ir a tu casa?, pregunté, con voz pequeña e insegura. Por supuesto, querida. Haré que Marta prepare tus galletas de limón favoritas. La casa de la abuela era un santuario, ajena al caos que había envuelto a nuestra familia. El familiar aroma a limón y vainilla me recibió mientras Marta, la ama de llaves de la abuela desde hacía 30 años, me conducía a la terraza acristalada donde la abuela esperaba con el té ya servido.
He estado investigando un poco, dijo la abuela después de nuestros saludos iniciales, pues nunca perdía el tiempo en charlas triviales cuando había asuntos importantes que tratar. Y me temo que lo que descubrimos en la cena fue solo la punta del iceberg. Deslizó una carpeta sobre la mesa hacia mí. Dentro había extractos bancarios, documentos de fideicomiso y registros de transferencias que se remontaban a casi una década. Los engaños financieros de tus padres son mucho más profundos de lo que nos dimos cuenta, explicó con delicadeza. Han estado malversando sistemáticamente fondos destinados a los 3 hijos desde que estaban en la secundaria. Los documentos contaban una historia condenatoria. No solo mis padres habían vaciado nuestros fondos de educación y se habían embolsado mi asignación mensual, sino que también habían intentado esquemas similares con Michael y Heather. Me dijeron que Michael necesitaba dinero para la entrada de su primera casa, explicó la abuela. Envié $50.000 que, al parecer, nunca le llegaron. Afirmaron que Heather necesitaba ayuda con facturas médicas después de un accidente de coche hace 3 años, un accidente que, hasta donde sé, nunca ocurrió. Mis manos temblaban mientras hojeaba los papeles. ¿Michael y Heather sabían algo de esto? He hablado con ambos. Michael sospechaba que algo andaba mal cuando tus padres compraron su tiempo compartido de vacaciones el mismo mes en que a él le negaron un préstamo para su casa. Heather no sabía nada. Ha estado completamente a oscuras. Me sentí mal. ¿Cuánto han tomado en total? El rostro de la abuela era sombrío. Cerca de $400.000 en la última década. La cifra era asombrosa. Mis padres, que siempre habían predicado la responsabilidad financiera y el trabajo duro, habían estado desviando en secreto dinero de la familia para financiar su estilo de vida. Hay algo más que deberías saber, continuó la abuela con cuidado. Tus préstamos estudiantiles fueron pagados hace 3 años. La miré confundida. Eso es imposible. Hago pagos todos los meses. A una cuenta que tus padres configuraron, confirmó la abuela, señalando un documento. Los préstamos reales se pagaron en su totalidad con tu fondo fiduciario, uno de los pocos usos legítimos que hicieron de ese dinero. Los pagos que has estado haciendo han ido directamente a tus padres. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Durante 3 años, había estado enviando $500 mensuales a una cuenta que creía que era de mi prestamista estudiantil. Eso eran $18.000 de mi dinero ganado con esfuerzo, directamente a los bolsillos de mis padres. ¿Por qué?, susurré, la traición cortando más profundo de lo que creía posible. ¿Por qué le harían esto a sus propios hijos? La abuela suspiró profundamente. Creo que tu madre ha estado tratando de mantener un estilo de vida por encima de sus posibilidades durante muchos años. Tu padre la complace en lugar de enfrentarla. Han estado viviendo de tarjetas de crédito, préstamos sobre el valor de la vivienda y lo que pudieran extraer de la familia. La casa en la que creciste fue comprada con dinero que yo proporcioné como entrada, un dinero que me dijeron que habían ahorrado ellos mismos. La vida perfecta de clase media que pensé que habíamos vivido era una ilusión cuidadosamente construida sobre mentiras y robos. Al día siguiente, Michael me llamó. Su voz era inusualmente apagada. ¿La abuela te lo contó todo? Creo que sí, respondí. Es difícil creer que sea real. Ayer me enfrenté a papá, dijo Michael. Se derrumbó por completo. Están en una situación mucho peor de lo que incluso la abuela sabe. Segunda hipoteca sobre la casa, tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales que no pueden pagar. Han estado desvistiendo a un santo para vestir a otro durante años. Y nosotros somos el santo, dije con amargura. Exactamente. Creo que mamá tiene algún tipo de problema. No puede parar de gastar, y papá se lo permite porque es demasiado débil para enfrentarse a ella. Más tarde esa noche, Heather vino a mi apartamento. Tenía los ojos rojos de llorar. Pillé a mamá en una mentira hace 3 años, confesó, acurrucada en mi sofá con una taza de té. ¿Recuerdas cuando dijo que la abuela había enviado un regalo por mi 25 cumpleaños, pero que se perdió en el correo? Asentí vagamente, recordando el incidente. Llamé a la abuela para agradecérselo de todos modos, y no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Cuando me enfrenté a mamá, me hizo prometer que no se lo diría a nadie, dijo que rompería la familia si hacía un escándalo. Fui lo suficientemente estúpida como para creerla.
No fuiste estúpida, le aseguré. Confiaste en nuestra madre. Todos lo hicimos. Cuanto más hablábamos, más encajaban las piezas, pequeñas inconsistencias a lo largo de los años, compras caras que no se correspondían con sus ingresos, la constante presión sobre todos nosotros para tener éxito financiero mientras ellos socavaban nuestra capacidad para hacerlo. Una semana después de la desastrosa cena, finalmente acepté reunirme con mis padres en su casa. Necesitaba respuestas, y necesitaba verlos cara a cara. Tenían un aspecto terrible. Mamá había perdido peso, su ropa le quedaba holgada. El rostro de papá estaba demacrado, con nuevas arrugas grabadas alrededor de su boca. Olivia, mamá intentó alcanzarme cuando entré, pero di un paso atrás. Gracias por venir. Hemos estado muy preocupados. ¿Preocupados por mí, o preocupados por el colapso de su castillo de naipes financiero?, pregunté con frialdad. Me hicieron pasar a la sala de estar, la habitación con los caros muebles nuevos que habían sido comprados con dinero destinado a mí. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Sabemos que hemos cometido errores terribles, comenzó papá, con la voz temblorosa. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. ¿Hasta dónde pensaron que llegarían? ¿Tenían una estrategia de salida, o simplemente planeaban seguir robando indefinidamente? Mamá se estremeció ante la palabra robar, pero esta vez no discutió. Nos vimos envueltos en ello, admitió. Un pequeño engaño llevó a otro, y antes de darnos cuenta, estábamos demasiado metidos como para encontrar una salida. Así que siguieron cavando el agujero más profundo, dije, y arrastrando a sus hijos con ustedes. Papá asintió miserablemente. La caída del mercado golpeó duramente mi fondo de jubilación. Luego Susan quiso renovar la cocina. Luego necesitábamos un coche nuevo. Siempre era solo una cosa más, una vez más. Nos decíamos a nosotros mismos que lo devolveríamos todo eventualmente. ¿Con qué dinero?, exigí. Sus ingresos combinados no han cambiado significativamente en años. ¿Cómo planeaban reponer cientos de miles de dólares? Intercambiaron una mirada que me dijo que nunca había habido un plan real. ¿A dónde fue todo el dinero?, pregunté, gesticulando hacia la casa que de repente parecía un decorado de cine, una fachada sin nada sustancial detrás. Mamá rompió a llorar. De todos modos, estamos a punto de perderlo todo. El banco llamó ayer. Llevamos 3 meses de retraso en la hipoteca. Las tarjetas de crédito están todas al máximo. A tu padre le han negado otro préstamo. Han estado viviendo completamente por encima de sus posibilidades, me di cuenta en voz alta, durante años. Papá asintió, derrotado. Seguíamos pensando que las cosas cambiarían. Un ascenso, una herencia, algo. Así que se jugaron la seguridad financiera de sus hijos mientras esperaban un golpe de suerte que nunca llegó, resumí, con el asco subiendo por mi garganta. Y ahora que la abuela les ha cortado el grifo, todo el castillo de naipes se está derrumbando. Vamos a perder la casa, susurró mamá, mientras nuevas lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. Todo por lo que hemos trabajado, perdido. Debería haber sentido simpatía. Eran mis padres, después de todo, las personas que me habían criado, me habían enseñado a montar en bicicleta, me habían cuidado durante las enfermedades infantiles. Pero en este momento, todo lo que podía ver eran 2 personas egoístas y manipuladoras que no solo me habían traicionado a mí, sino también a mis hermanos y a mi abuela. Ustedes no trabajaron por nada de esto, dije, levantándome. Lo robaron. De sus hijos, de la abuela, de todos los que confiaron en ustedes. Olivia, por favor, papá intentó tomar mi mano. Seguimos siendo tus padres. Todavía te queremos. Me aparté. El amor no roba a la gente. El amor no ve a alguien luchar cuando tienes los medios para ayudar. El amor no miente durante años. Mientras caminaba hacia la puerta, mamá me llamó. ¿Así que eso es todo? Simplemente nos vas a abandonar cuando más te necesitamos. Me volví, incrédula. Me robaron durante años. Me vieron estresarme por el dinero, trabajar en múltiples empleos, cenar fideos instantáneos, todo mientras se quedaban con fondos que eran para mí. Y ahora tienen la audacia de acusarme de abandonarlos. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Me pondré en contacto cuando esté lista, dije finalmente. Pero no me llamen. No me envíen mensajes. Y no aparezcan en mi apartamento. Necesito tiempo para procesar todo esto. Al cerrar la puerta detrás de mí, escuché a mamá derrumbarse en sollozos. El consuelo murmurado de papá me siguió por el camino de entrada. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente desapegada de las personas que me habían criado. Ahora estaba sola, pero quizás siempre lo había estado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones, dolor, ira, incredulidad y, finalmente, una extraña sensación de claridad. Me sumergí en mi trabajo, aceptando nuevos clientes y reconstruyendo mi negocio con una determinación que no había sentido en años. Sin el peso constante del estrés financiero, encontré una nueva energía creativa para mis diseños. La abuela había cumplido su palabra. El día después de nuestro té, había establecido un nuevo depósito mensual directamente en mi cuenta, esta vez conmigo como única titular. También había transferido una suma global que, según sus cálculos, era aproximadamente equivalente a lo que mis padres me habían quitado a lo largo de los años. Esto no es caridad, insistió cuando intenté negarme. Este es tu derecho de nacimiento. Dinero que debería haber sido tuyo desde el principio. Tómalo, inviértelo, úsalo para construir la vida que mereces. Con esos fondos, pude mudarme a un apartamento mejor, actualizar mi antiguo ordenador y software de diseño, e incluso contratar a un asistente a tiempo parcial para ayudar con las tareas administrativas. Por primera vez en mi vida adulta, no vivía de cheque en cheque. Michael y yo nos acercamos más durante este tiempo, uniéndonos por nuestra experiencia compartida de traición. Él finalmente había dejado el trabajo en finanzas que odiaba y estaba usando su parte de la restitución de la abuela para iniciar su propia firma de consultoría de negocios. Nunca quise estar en finanzas, admitió durante una de nuestras cenas semanales. Solo lo hice porque papá presionó mucho, y pensé que los enorgullecería. ¡Qué desperdicio de 10 años! Heather estaba luchando más que cualquiera de nosotros. Como la más joven, había sido la más protegida de las realidades financieras de nuestros padres. Las revelaciones la golpearon más fuerte, especialmente cuando supo que su programa de posgrado, que nuestros padres la habían estado presionando para que abandonara, estaba totalmente financiado por el fideicomiso original de la abuela. Casi lo dejo el semestre pasado porque mamá no paraba de decir que era demasiado caro, me dijo entre lágrimas. Estaba a punto de renunciar a mi sueño porque mintieron sobre un dinero que estaba literalmente destinado a mi educación. Con el apoyo de la abuela, Heather continuó su programa con un enfoque renovado. Los 3 nietos formamos nuestro propio sistema de apoyo, reuniéndonos regularmente sin que nuestros padres lo supieran. En cuanto a mamá y papá, su castillo de naipes financiero se había derrumbado. 2 meses después de la fatídica cena, se vieron obligados a poner su casa en el mercado. El banco había iniciado los trámites de ejecución hipotecaria, y vender era su única opción para evitar la ruina financiera total. Los coches nuevos fueron embargados, el tiempo compartido fue entregado, las compañías de tarjetas de crédito llamaban a diario. No presencié nada de esto de primera mano, mi información llegaba a través de Michael, que mantenía un contacto mínimo con ellos. Todavía no estaba lista para enfrentarlos, mi ira era demasiado cruda, la traición demasiado fresca. 3 meses después de la cena, recibí una carta de mamá. No un correo electrónico o un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano en papel caro, probablemente comprado durante sus años de exceso. Olivia, comenzaba. Sabemos que te hemos herido profundamente, y ninguna disculpa puede deshacer el daño que hemos causado. Pero esperamos que puedas encontrar en tu corazón la oportunidad de darnos la oportunidad de explicarnos completamente. La carta continuaba durante varias páginas, detallando sus luchas financieras, la presión que sentían por mantener las apariencias, la pendiente resbaladiza de su primer engaño que condujo a años de mentiras. Era en parte explicación, en parte justificación, y solo el más mínimo atisbo de remordimiento genuino. Lo que más me llamó la atención fue lo que la carta no contenía, un reconocimiento claro del daño que habían causado, no solo financiero sino emocional. No había reconocimiento de cómo habían socavado mi independencia, mi autoconfianza, mi capacidad para construir un futuro seguro. Seguía siendo, en esencia, sobre ellos, sus luchas, sus justificaciones, su dolor. No respondí. Una semana después, me reuní con la abuela para nuestro ahora habitual brunch dominical.
Parecía preocupada mientras estudiaba mi rostro. «Recibiste la carta de Susan», afirmó en lugar de preguntar. Asentí. Fue decepcionante. Todavía no asumen toda la responsabilidad. Susan siempre ha tenido problemas con eso, observó la abuela, revolviendo su té pensativamente. También Robert, a su manera silenciosa. ¿Lo sabías?, pregunté de repente. Todos estos años, ¿sospechaste que algo andaba mal? La abuela suspiró profundamente. Tenía mis preocupaciones. Las cosas no siempre cuadraban. Pero nunca quise creer que robarían a sus propios hijos. Quizás ese fue mi mayor fracaso, darles el beneficio de la duda cuando la evidencia sugería lo contrario. No es tu culpa, le aseguré. Nos engañaron a todos. Sin embargo, debería haber estado más atenta. Lo siento, Olivia. Su sincera disculpa, algo que mis padres aún no habían ofrecido, me hizo llorar. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Con mamá y papá. Encontraron un apartamento, me informó la abuela, mucho más pequeño de lo que están acostumbrados. Robert sigue trabajando, aunque entiendo que ha sido degradado por problemas de rendimiento. Susan ha aceptado un trabajo a tiempo parcial en una tienda por departamentos, su primer empleo remunerado en 20 años. La imagen de mi madre, tan consciente del estatus, trabajando en el comercio minorista era difícil de conciliar con la mujer que me había criado. Sin embargo, había algo apropiado en ello, una necesaria lección de humildad. ¿Los estás ayudando?, pregunté, no acusadoramente, solo con curiosidad. Mínimamente, admitió la abuela. He pagado 3 meses de alquiler de su apartamento para evitar que se queden sin hogar. Pero más allá de ese apoyo humanitario básico, no. Necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones y reconstruir por sus propios medios. Asentí, aliviada de que la abuela no estuviera permitiendo su comportamiento pero aún así mostrando una compasión básica. ¿Y tú, Olivia? ¿Estás lista para hablar con ellos? Consideré la pregunta cuidadosamente. Todavía no. Quizás pronto, pero todavía no. Aún estoy procesando todo. Tómate todo el tiempo que necesites, la abuela me dio una palmadita en la mano. La curación no se puede apresurar. Meses después de la revelación de la cena, finalmente acepté reunirme con mis padres en un lugar neutral, una cafetería en el centro. Ya estaban esperando cuando llegué, ambos parecían años mayores que la última vez que los vi. Mamá había perdido la apariencia pulcra que siempre había mantenido, se le veían las raíces, su ropa era de tienda en lugar de diseñador, y llevaba un maquillaje mínimo. La postura segura de papá había desaparecido, reemplazada por los hombros caídos de un hombre derrotado. Gracias por venir, dijo papá mientras me sentaba frente a ellos. No estábamos seguros de que lo harías. Casi no lo hago, admití. Pero tengo algunas cosas que necesito decirles. Asintieron, intercambiando miradas nerviosas. Lo que hicieron no fue solo perjudicial económicamente, comencé, mi voz firme a pesar de las emociones que se agitaban dentro de mí. Socavaron mi independencia. Me vieron luchar cuando podrían haber ayudado. Me robaron años de seguridad financiera, años que nunca podré recuperar. Mamá comenzó a hablar, pero levanté la mano. No he terminado. La peor parte ni siquiera es el dinero. Es la traición de la confianza. Se supone que ustedes son las personas en las que más puedo confiar en este mundo, y me usaron. Me mintieron a la cara repetidamente durante años. Me manipularon, me hicieron dudar de mi cordura, y luego tuvieron la audacia de culparme por ser la favorita de la abuela cuando los descubrieron. Las lágrimas corrían por el rostro de mamá, pero continué. Ya no los reconozco. No sé quiénes son. Los padres que pensé que tenía nunca habrían hecho estas cosas. Cometimos errores terribles, reconoció papá, con la voz quebrada. Nos perdimos en algún momento del camino, nos convertimos en personas que nunca quisimos ser. Queremos enmendarlo, agregó mamá desesperadamente. Sabemos que no podemos devolver el dinero, no pronto, pero queremos reconstruir nuestra relación contigo. Los estudié, buscando un remordimiento genuino. Había dolor allí, ciertamente, pero ¿cuánto era por sus acciones y cuánto por sus consecuencias? Necesito tiempo, dije finalmente. Y acciones, no palabras.
Muéstrenme que han cambiado a través de un comportamiento consistente a lo largo del tiempo. Esa es la única forma de avanzar que puedo ver en este momento. No era perdón, no estaba lista para eso. Pero era una puerta dejada ligeramente entreabierta, una posibilidad para el futuro si estaban dispuestos a hacer el arduo trabajo de un cambio genuino. Al salir de la cafetería, me sentí más ligera de alguna manera. Había dicho mi verdad, establecido mis límites y tomado el control de la narrativa. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente libre. Esa noche, me senté en mi nuevo apartamento, mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Orgulloso de ti por reunirte con ellos. ¿Cómo te sientes? Lo pensé por un momento antes de responder. Como si finalmente estuviera comenzando mi vida real. Y en muchos sentidos, así era. 6 meses después de la cena que lo cambió todo, me encontraba en mi nuevo estudio, observando las líneas limpias, la abundante luz natural y el equipo de última generación con una sensación de orgullo silencioso. Con el apoyo financiero de la abuela y mi propio trabajo duro, Olivia Harrison de SIG no solo se había recuperado, sino que estaba prosperando. Había contratado a 2 empleados a tiempo completo, me había mudado a un espacio profesional y había conseguido varios clientes importantes. La vida había adquirido un ritmo que se sentía a la vez nuevo y auténtico. Los brunches dominicales con la abuela eran tiempo sagrado. Las cenas semanales con Michael y Heather fortalecían nuestro vínculo fraternal. Mi calendario estaba lleno de reuniones con clientes, talleres creativos e incluso alguna cita ocasional, aspectos de la vida que había descuidado durante años de lucha financiera. Mi relación con mis padres seguía siendo complicada. Habíamos establecido un contacto limitado, mensajes de texto ocasionales, breves llamadas telefónicas en cumpleaños y festivos, una cena cuidadosamente gestionada en un restaurante. Lo estaban intentando, a su manera. Mamá se había unido a un grupo de apoyo de gestión financiera. Papá estaba viendo a un terapeuta. Vivían modestamente ahora, en su pequeño apartamento, trabajando en empleos que apenas cubrían sus gastos. Es extraño, le dije a la abuela durante uno de nuestros brunches. Parte de mí todavía los quiere porque son mis padres, pero no confío en ellos. Y no estoy segura de si alguna vez volveré a hacerlo. La confianza, una vez rota, es lo más difícil de reconstruir, observó la abuela. Requiere una veracidad constante a lo largo del tiempo. Están al comienzo de ese viaje. ¿Crees que pueden cambiar?, pregunté. ¿Cambiar de verdad? La abuela consideró la pregunta cuidadosamente. La gente puede cambiar cuando el dolor de seguir siendo el mismo se vuelve demasiado grande. Tus padres ciertamente han experimentado ese dolor. Si es suficiente para transformarlos fundamentalmente, eso está por verse. En los meses transcurridos desde la revelación, la abuela había implementado un nuevo sistema para los regalos financieros a sus nietos. Todo era transparente, documentado y gestionado directamente. Sin intermediarios, sin oportunidades de malversación. Debería haber hecho esto hace años, admitió. Pero confié en que Susan y Robert honrarían sus responsabilidades como padres. Ese fue mi error. Con el apoyo financiero que debería haber tenido desde el principio, pude concentrarme en hacer crecer mi negocio en lugar de simplemente sobrevivir. El estrés crónico que había sido mi compañero constante durante años se desvaneció gradualmente, reemplazado por una nueva confianza en mi futuro. Michael había experimentado una transformación similar. Liberado de las esposas de oro de su carrera financiera, había descubierto una pasión genuina por ayudar a las pequeñas empresas a desarrollar modelos sostenibles. Su firma de consultoría era pequeña pero crecía constantemente, y por primera vez desde la infancia, vi una alegría real en los ojos de mi hermano. Nunca supe que el trabajo pudiera ser tan satisfactorio, me dijo una noche mientras tomábamos algo. De hecho, espero con ansias los lunes ahora. ¿Qué tan raro es eso? Heather quizás había cambiado más que todos nosotros. La hija menor, tímida y complaciente, había encontrado su voz. Se enfrentó a nuestros padres cuando intentaron hacerla sentir culpable por no visitarlos más a menudo. Sobresalió en su programa de posgrado. Incluso comenzó a salir con alguien que nuestra madre definitivamente no aprobaría, un tatuador con ojos amables y un corazón gentil. Pasé toda mi vida tratando de enorgullecer a mamá y papá, confió durante una de nuestras cenas de hermanos. ¿Qué desperdicio de energía fue eso?
En cuanto a la abuela, había salido de la terrible experiencia con un renovado sentido de propósito. A los 79 años, había renovado por completo su enfoque de la riqueza familiar, estableciendo fideicomisos transparentes, documentación clara y líneas directas de comunicación con cada uno de sus nietos. El silencio en torno al dinero en esta familia termina con mi generación, declaró. La educación financiera es un regalo que debería haberles dado a todos mucho antes. Un año después de la fatídica cena, nos reunimos en casa de la abuela para una nueva tradición, una reunión familiar que nos incluía solo a los 4, la abuela, Michael, Heather y yo. Nuestros padres no fueron invitados. He estado pensando en el legado, comenzó la abuela una vez que nos acomodamos en su terraza acristalada. No solo el legado financiero, sino el legado ético. ¿Qué valores queremos llevar adelante en esta familia? Durante varias horas, hablamos abiertamente sobre dinero, confianza, comunicación y límites. Establecimos pautas sobre cómo manejaríamos los recursos y las relaciones familiares en el futuro. Reconocimos el trauma que habíamos experimentado y nos comprometimos a romper el ciclo de secreto financiero. Propongo un brindis, dijo la abuela mientras terminábamos de cenar, por la familia Harrison, reimaginada, reconstruida y resiliente. Al levantar mi copa, me di cuenta de cuánto había crecido en el último año. La traición que casi me había roto, en cambio, me había obligado a examinar mis propios valores, establecer límites claros y construir una vida basada en la verdad en lugar de la ilusión. El dinero que me había sido restituido era significativo, pero el respeto por mí misma que había ganado no tenía precio. Había aprendido a mantenerme firme en mi valía, a exigir honestidad a quienes me rodeaban y a alejarme de las relaciones que socavaban mi bienestar, incluso cuando esas relaciones eran con mis propios padres. También había aprendido el verdadero significado de la familia, no la versión performativa que mis padres habían cultivado, sino el apoyo y el amor auténticos que la abuela modelaba y que mis hermanos y yo ahora estábamos construyendo entre nosotros. 2 años después de la revelación de la cena, estaba sentada en mi próspero estudio, revisando diseños para un nuevo cliente importante. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Pensando en ti hoy. Espero que tu presentación vaya bien. Con amor, mamá. Era algo pequeño, recordar mi importante presentación, enviar un simple mensaje de apoyo sin exigencias ni culpas. Pero representaba el tipo de comunicación consistente y respetuosa que habíamos establecido como nuestra nueva normalidad. Respondí, gracias. Te contaré cómo va. Ni cálido, ni efusivo, pero honesto. Eso era todo lo que podía ofrecer ahora, y ellos habían aprendido a aceptarlo. Más tarde esa noche, mientras celebraba la exitosa presentación con mi equipo, reflexioné sobre cómo mi vida se había transformado por completo desde aquella cena de hace 2 años. El camino había sido doloroso, pero el destino valió la pena, una vida construida sobre la verdad, rodeada de personas en las que podía confiar, haciendo un trabajo que amaba. El dinero que me habían robado me había sido devuelto, pero la verdadera restauración estaba en mi espíritu. Había descubierto una fuerza que nunca supe que poseía, una resiliencia que podía soportar incluso la traición más profunda, y el coraje para reconstruir bajo mis propios términos. Esa noche, llamé a la abuela para darle la noticia de mi exitosa presentación. Estoy muy orgullosa de ti, Olivia, dijo cálidamente. No solo por tu éxito profesional, sino por la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor, le dije sinceramente. Después de colgar, me quedé en la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. La mujer que había descubierto la traición de sus padres hace 2 años se sentía como una persona diferente, más joven, más ingenua, definida por la lucha financiera y las expectativas familiares. La mujer que era ahora se erguía firmemente sobre sus propios cimientos, financieramente segura, emocionalmente resiliente, rodeada de relaciones auténticas. La traición casi me había roto. En cambio, me había rehecho. Y por eso, extrañamente, estaba agradecida. ¿Alguna vez has descubierto una traición de alguien en quien confiabas completamente? ¿Cómo lo manejaste y qué aprendiste de la experiencia? Comparte tus historias en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que incluso las traiciones más profundas pueden conducir finalmente al crecimiento y la renovación. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda que a veces, perder lo que pensabas que tenías es el comienzo de encontrar algo verdaderamente tuyo.